para tratar de que cuando tú quieras compartir la palabra, vamos a las personas que tal vez nunca han podido compartir palabra hacia alguien más, o que a veces por pena de que tú quieras, de que tengas miedo de como dice uno, ¿verdad?, de regarla, de no saber cómo compartir la palabra, o no saber cómo presentar al Señor Jesucristo, o no saber cómo presentar la salvación. Amén. Hoy vamos a aprenderlo en algo facilito para que así cuando se nos presente una persona, ¿verdad?, que no sepa de la palabra del Señor, pues podamos compartirle, porque sabemos que ahorita hay mucha necesidad en el mundo. Amén. Y tenemos muchas amistades, como ahorita lo decía nuestro hermano Richard, ¿verdad?, que se burlan también de nosotros. Se han burlado mucha gente que nos dicen que aleluya, que cristianos, que hipócritas, que falsos, tantas cosas sinónimos que nos ponen, ¿verdad? Amén. Y tal vez para ellos lo somos, ¿verdad? Porque dirán, pues antes eras esto, antes eras lo otro. Pues sí lo era, ahora estoy tratando de ya no hacerlo. Entonces, ahora vamos a tratar nosotros de ayudarles a ellos a entender el por qué nosotros nos convertimos al Señor, ¿verdad? Porque ahora lo que queremos nosotros ya no es ahorita, bueno, vivir bien, ¿verdad?, en lo que estamos aquí en la tierra, pero ahora lo que nos preocupa más es después de que nos vayamos a morir, ¿a dónde nos vamos a ir? No sabemos si vamos a ir hay dos lugares: te vas a ir a la tortura eterna, o te vas a ir a gozar con el Señor, ¿verdad? Nada más hay dos caminos. Entonces, ahorita esa es la preocupación y es la necesidad que hay en el mundo. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Y muchos pues ya no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero lo importante es que lo sientas en el corazón y que lo sepas transmitir a alguien más. Amén. Dice la palabra del Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Este es un versículo que nosotros podemos compartirle a las personas que aún todavía no conocen el plan de salvación, explicarles, ¿verdad?, qué tan grande amor tuvo nuestro Dios para haber mandado a su Hijo para que muriera por nosotros. Amén. Y con esta presentación, de ahí vamos a basar a explicarles a ellos de qué manera Dios nos ama y de qué manera Dios nos enseñó a que lo importante es el amor. Amén. Cuando Jehová Dios libró al pueblo de Israel, que lo sacó de Egipto, Él le dijo a Moisés: sube al monte porque te voy a dar las tablas de los mandamientos. ¿Usted por qué cree que el Señor, siendo Jehová, nos mandó mandamientos? Porque Él conoce nuestros corazones y sabía muy bien que no íbamos a ser rectos ante Él, o sea, no íbamos a ser fieles a pesar de que reconozcamos que nos sacó de la esclavitud, porque el pueblo de Egipto salió de la esclavitud. A nosotros nos sacó de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Y a pesar de que reconocemos que salimos de la esclavitud del pecado, a veces batallamos mucho para ser fieles al Señor. Entonces tenemos que tener, como quien dice, reglas, así como cuando éramos niños, que tu mamá te tenía que poner reglas para que tú supieras qué se tenía que hacer, qué no se tenía que hacer. Y si sabías tú que si no hacías lo correcto, pues ibas a tener consecuencias. Amén. Vamos al libro de Romanos 5:8. Dice la palabra del Señor, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense qué tan importante qué tan importantes somos nosotros para Dios, porque Él queriendo, pues como decía, hay un cantito que dice que si no, Él hubiera hecho robots para que lo alabaran, y sin embargo tuvo que mandar a su Hijo para que muriera por nosotros. O sea, que tan grande amor tiene Dios hacia nosotros, que dice que tuvo que mandar a Cristo para que muriera por nosotros. Amén, aleluya.
Y cuando ahorita les estaba diciendo, ¿verdad?, sobre que estábamos hablando sobre lo del pueblo de Israel cuando lo libró de Egipto, vamos a ir a leer un poquito los mandamientos en el libro de Éxodo, capítulo 20. Cómo es de que Dios tuvo que mandarnos esas reglas y que todavía hasta el día de hoy, si usted los empieza a analizar, todavía el día de hoy las necesitamos. Amén. tanto. ¿Por qué? Porque el amor se está enfriando y sabemos que eso viene en las escrituras, ¿verdad? Que decía, la ciencia aumentará y el amor se enfriará. Amén. En mi casa, le digo yo a mi hermano, estaba platicando con mi hermano Juan sobre lo del celular, porque él me dice, no le des el celular a la niña, pero yo se lo pongo para ponerle videos de cancioncitas y así. Y me dice, no le pongas el celular, y no le pongas el celular. Yo tuve que poner una regla en mi casa con mis hijos y con mi esposo también, porque íbamos a comer a un lugar, me decían, ¿dónde quieres ir a comer? Y pues ahí estábamos pensando, bueno, pues vamos a tal parte. Oye, llegas a comer y están todos con el teléfono, y pita uno y pita el otro, y yo nomás sentaba viendo a uno y viendo a otro y viendo a otro, que todos los celulares pitaban, y yo pues a mí nadie me habla, y yo tenía, pues era el coraje, ¿verdad? Porque a mí nadie me hablaba, y yo tenía mi teléfono boca abajo, oye, pues todos. Pues por eso. Y luego llegaba la señorita, ¿qué van a tomar? Y todos a la mera hora, ¿qué van a tomar? Ay, no sé, y viendo la cara. Oye, la señorita no va a tener el tiempo que ustedes quieran para perderlo, porque todos estás perdiendo el tiempo en el teléfono. Bueno, esa es una. Aparte le digo yo, oye, es el tiempo en que es el único tiempo que puedes tener para conversar con una persona. Amén. Mucha gente dice, en la mesa no se habla, hermanos. En mi casa era lo contrario. Era el momento que nosotros, cuando mi mamá nos juntábamos a comer, todos hablábamos, todos. Era de que todos estábamos platicando, todos nos reíamos, todos así. Nos peleábamos. Sí, todos hacíamos de todo en la mesa nosotros. Pero ya porque mi mamá, gracias a Dios, pues, siempre nos acostumbró a ser muy unidos, ¿verdad? Y entonces yo por eso me asombraba, porque decía yo, oye, pues, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué me invitas a comer si vas a estar hablando? Y ya hasta que un día les dije, ¿sabes qué? En la mesa ya no va a haber teléfono, nos van a guardar y esto. Y ahora sí, nos sentamos y es el primer mensaje, voy a comer, la mayor al novio, voy a comer, no voy a contestar el teléfono. La otra a su amiga, no voy a comer, no puedo contestar el teléfono. Y el niño chiquito, pues guarda el teléfono. Le digo, oye, pues nada nos cuesta, ¿verdad? Y ya es un momento de que, pues, oye, ya puedes platicar. Pero eso, bueno, pues depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero es lo como decía en la palabra del Señor, a veces no le ponemos atención, o a veces escuchábamos cuando éramos chiquitos, es que se va a acabar el mundo. Decíamos nosotros, ay, pues para los viejitos, ¿verdad? Nosotros no. Siempre decíamos, para los viejitos se va a acabar el mundo, nosotros todavía vamos a seguirle, pero conforme va uno creciendo, te vas dando cuenta que no. Amén. La muerte no hay edades, ¿verdad? Entonces, aleluya. Amén. Yes. Amén. Yo me entristezco porque perdí a una hija por eso. Amén. Pero el Señor sabe por qué, el Señor sabe el propósito, supo el propósito. Amén. Solamente, y Él es el que nos da la paz y nos da el consuelo. Amén. Y ya les hubiera cumplido 23 años. Pero le doy gracias a Dios que si Él se la llevó fue por algo, y si yo no estaba lista y no estaba preparada como madre, pues lo acepto. Si no estaba listo mi matrimonio para recibir un hijo, lo acepto. Si no estaba lista económicamente, lo acepto. Y conforme ha pasado los años, he ido aceptando esa pérdida. Porque es algo que te trastorna, es algo que llegas a un punto en que dices tú, ya no quiero tener hijos, ya no quiero saber de nada, ya no quiero vivir. Miras a otra gente que se divierte, que ríe, juega, y dices tú, qué mal, porque yo traigo mi dolor y tú no lo sientes igual que yo. Pero todo es un proceso, ¿verdad? De que pasamos cuando perdemos a alguien. Por eso cuando yo hablaba con Betty, que
estaba embarazada, le decía yo a ella, pasa tu duelo de tus papás. Le dije, solamente tú eres la que vas a soltarlo, solamente tú, porque por más gente que venga y te diga, ay, pues mira que ya el Señor, que están gozándose con Dios, nunca lo vas a aceptar y nunca lo vas a reconocer hasta que Dios te dé la paz. Amén. Bueno, pasando al tema, ya nos desviamos un poquito. Bueno, cuando estábamos chicos, pues pensábamos eso, que pues el tiempo, el mundo nunca se iba a acabar para uno, pero sabemos que en la actualidad, ¿verdad? Ya ahorita enfermedades, catástrofes, ahorita lo que acaba de pasar también en Ohio del tren que se acaba de descarrilar, no sabemos qué va a pasar. Y todo Dios lo permite por algo. Entonces nosotros tenemos que ahora trabajar para el Señor, en ayudar a la gente a saber que después de morir hay algo para nosotros. Amén. Hay algo para nosotros, ya sea que te pierdas o ya sea que te salves, pero nada más hay dos caminos. ¿Y quién tiene el trabajo que hacer? Nosotros lo tenemos que hacer. Amén. Y hay que perder ese miedo, hermanos. Esta tarde vamos a aprender un poquito de esto. Y dice la palabra del Señor en Éxodo 21, dice, y habló Dios todas esas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Se fijan aquí cómo Dios nos habla con autoridad, porque Él dice, yo soy Jehová tu Dios. Ahí les está hablando a ellos con autoridad y les recuerda que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y eso hay que siempre recordarlos, hermanos, siempre. Nuestro pasado no lo tienes que recordar con tristeza, no lo tienes que recordar tampoco como diciendo, yo, levantándote el cuello, diciendo yo era esto, yo era lo otro. No, recuérdalo para que el Señor sea engrandecido, nada más para eso. Para recordar que el Señor te sacó de donde estabas, que el Señor te sacó del mugrero en el que estábamos, en el lodo de la pestilencia de donde estuviéramos. Para eso hay que recordar nada más el pasado. No lo recuerdes diciendo no soy merecedor. Claro que eres merecedor, porque desde el momento que el Señor mandó a su Hijo y que tú reconociste que eres pecador y reconociste que Jesús murió por ti y que reconociste que Dios es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, desde ese momento tú eres merecedor de la salvación y de la vida eterna. Y vamos a seguir en el número 2, dice el número 2, dice, no tendrás, ahí el Señor ya nos pone una regla, en el 2 dice, yo soy Jehová tu Dios. Sí, ya lo había dicho, el 2. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Por qué creen ustedes que el Señor lo primero que dijo fue, no te hagas imagen? Porque sabía bien que los del pueblo de Israel venían de Egipto, donde construían grandes dioses, donde los egipcios adoraban imágenes. Ellos, hay mucha todavía gente que allá en Egipto adora a los gatos, piensan que son algo grande para ellos, como en la India las vacas son sagradas. Entonces hay muchas partes que así, y el Señor por eso, Él ya sabía, Él nos conoce, Él sabía muy bien que si tú no miras algo, tú ibas a buscar qué hacer para hacerte una imagen y buscar un consuelo, como en la actualidad, ¿verdad? También, en la Biblia también nos dice que cuando uno, vamos a regresar a la palabra del Señor. El Señor está en control de todo, gloria a Dios, grande es el Señor. Aquí el Señor nos dice, no te inclines a ellas. Dice, porque yo soy un Dios fuerte y celoso. Y dice que va a visitar, que visita la maldad de las generaciones hasta la cuarta generación.
Fíjense, hermanos, no nomás van a ser tus hijos, son tus nietos, tus bisnietos y tus tataranietos. O sea, no nomás te vas a preocupar por ti, no, sino los que siguen, más los que siguen. Hay gente que todavía en la actualidad dice, es que a mi mamá le hicieron brujería. No, hermanos, tú no sabes qué fue lo que ella pecó contra Dios o qué fue lo que hizo algo contra Dios. Pero por la misma ignorancia no conocen y no se les revela a veces la palabra del Señor. O no hay gente que va y busca, va y les habla de la palabra del Señor. Porque las cadenas sabemos que Cristo es el único que las puede romper. Amén. Y vamos acá en el 6, dice, y hago misericordia. Este versículo, hermanos, es el importante, dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Hermanos, cuando vayan a compartir la palabra de la salvación, el plan de salvación a una persona, con el San Juan 3:16, le demuestras qué tanto amor el Señor tuvo contigo. Con Romanos 5:8 nos lo recuerda otra vez, que el amor de Cristo, ¿verdad?, que mandó a Cristo a morir por ti y por mí. Y en el 6 nos los está diciendo, dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Hermanos, siempre tenemos que tener primero a Dios, amarlo por sobre todas las cosas. Y nos agrega, y guardar sus mandamientos, guardar los mandamientos de Dios. Amén. De aquí vamos a ir al libro de Mateo. Ahorita vamos a regresar otra vez al libro de Éxodo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 37. Aquí ya era cuando Jesucristo estaba en la tierra. Y era cuando los fariseos, ¿verdad?, lo andaban cazando para saber en qué hacía algo mal, para poder tener una justificación y poderlo matar, encarcelar y matarlo. En el versículo 37 dice la palabra del Señor. ¿Ya estamos ahí? Amén. Porque yo todavía no. Es que batallo mucho con estos lentes, perdón. Dice, Jesús les dijo, porque le preguntaron uno antes, en el 36, dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y contesta Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Semejante es, ¿qué quiere decir? Igual. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. ¿Por qué le dice amarás a tu prójimo como a ti mismo? Porque sabemos que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Amén. Por eso dice que el segundo mandamiento es semejante, igual al primero. Si tú dices amo a Dios y odias a tu hermano, quiere decir que no amas a Dios, porque también está escrito, ¿verdad? Dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no lo miras? Si a tu hermano que lo ves, lo odias. Entonces, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si a tu hermano que lo estás viendo físicamente lo odias porque te cae gordo, que porque como camina, que porque como se viste, que porque como por lo que sea, hasta que como mira también te molesta? Entonces no hay amor en tu corazón, entonces no está Dios en tu corazón. ¿Cómo puedes decir que amas a alguien si estás criticando? ¿Cómo puedes decir que Dios está en tu corazón si no tienes amor? Si sabemos que Dios es amor. También está el versículo, perdón que no lo busqué. Está escrito, ¿verdad?, que dice Dios es amor. Ahí es el versículo más chiquito y no me lo he aprendido. Vamos a regresar al libro de Éxodo 20, a regresar con los mandamientos. Ya de aquí de los mandamientos empezamos, en el número 7 nos quedamos. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Antes, cuando estábamos chiquillos, ¿verdad?, teníamos la costumbre, porque por la ignorancia que no sabíamos, te lo juro por Dios, siempre decíamos eso. Y a veces todavía
de esa costumbre que estaba uno chiquillo todavía. A veces uno la riega, ¿verdad? Y a veces uno de repente dice, no, hombre, te lo juro, y a veces se te quiere salir, te lo juro por Dios, pero ya aquí Dios nos está diciendo que no debemos de tomar el nombre de Dios en vano. Amén. El número 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguno, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. De aquí en el 2 en adelante, hermanos, nos habla sobre lo del segundo mandamiento. Importante que Jesucristo lo nombró. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo, vas a honrar a tu padre y a tu madre. Este es el mandamiento que Dios nos da con promesa, ¿verdad? Porque dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. A veces, hermanos, nos entristecemos porque hay gente que muere muy joven, pero no sabemos por qué. No podemos señalar, no podemos juzgar, no podemos decir nada. A veces Dios nos recuerda cosas y nos dice. Pasó un caso hace poco de un joven que murió, bueno, un poquito mayor que yo, y empezamos a recordar, y yo le decía a mi mamá, fíjese, mamá, cómo me estoy acordando de qué tan importante es este versículo, este mandamiento de Dios que dice, honra a tu padre y a tu madre. Porque no recuerdo si fue un año antes o 2 años antes de que él muriera, que él dijo que su mamá estaba loca y la quería meter a un manicomio todo por quedarse en su casa. Entonces a veces dices tú, no estás diciendo, ¿verdad?, que sea por eso, pero Dios te da a recordar. Y yo eso les compartí a mis hijas, les digo, fíjense cómo tan importante es este mandamiento que nos dice Dios, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días en la tierra se alarguen. Amén. Y cómo pasó esto, ¿verdad? Y te pones a pensar, el joven, bueno, pues no, ya era un señor, no creo que tenga como más de 50 años, 50, 55 años, entonces dices tú, pues está joven, ¿verdad? Yo ahorita ya tengo 45, entonces 46, sí, 46, entonces me hace joven. Cuando tenía 30, pues ya se me hacía viejito. Ya cuando nos vamos emparejando decimos que estamos chavos. Cuando estamos jóvenes decimos que ya está viejito, pero bueno, eso es lo que muchas veces, cuando está uno joven, no lo tomas en cuenta, ¿verdad? De que te rebelas contra tus padres, no te gustan las reglas, no te gustan tantas cosas que ellos te ponen, porque les digo a mis hijas, yo soy una mala madre para ti, pero si tú te pones a pensar, digo, todo es porque no quiero que te lastimes, no quiero que te pase nada. Ahorita vas a decir, mi mamá es mala porque no me deja salir, no me deja hacer esto, no me deja hacer lo otro. Pero cuando ya uno es adulto, dices, gracias a mi mamá que me cuidó y me protegió, ¿verdad? Y que me anduve en lugares que tal vez me pudieron haber hecho algo malo. Mi mamá nunca nos dejó ir a bailes y nos decía, si íbamos a una quinceañera, regresa a las 10, a las 11, no más tarde, no. Ya después sabías de muchachas que las violaban y las mataban, y ya ahora dices, gracias a mi mamá, ¿verdad?, que no anduve en esos lugares. Vamos al número 13, perdón. Dice, no matarás. Ahí es cuando recordamos el versículo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu hermano, no vas a matar. Si tú amas a tu hermano, no vas a cometer adulterio, porque tú amas a tu esposa, tú amas a la otra persona, no vas a cometer adulterio. Si tú amas, no vas a robar. Si tú amas al prójimo, no vas a hablar contra él. No vas a hablar falso testimonio, no vas a hablar mentiras, no vas a levantar los falsos testimonios a nadie. Amén. Si tú amas a tu prójimo, no vas a codiciar lo que tu hermano tiene, ni su casa, ni su esposa, ni sus carros, nada de lo que tu hermano tenga de posesiones vas a codiciarlo. ¿Por qué? Porque hay amor en ti. Entonces, por eso Jesucristo nos dijo aquí en el libro de Mateo 22:37, todos los mandamientos, porque ya no leí el último donde decía, perdón,
22:37 dice que esos dos mandamientos, dice que se encierran, dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De esos dos mandamientos se resume todo lo del libro del Éxodo 20 de los 10 mandamientos. Si tú amas a tu prójimo, no vas a hacer todo lo que Jehová nos dijo, cosa por cosa, ¿verdad? Una por una. ¿Y por qué no las dice una por una? Porque no entendemos, porque somos de cabeza dura. Yo me acuerdo que mi mamá cuando nos pegaba, ¿verdad? Eran sílabas, no lo vuelvas a hacer. Yo no sé por qué mucha en clase no nos decía todo, no lo vuelvas a hacer. Te lo tenía que hacer en pausas, no lo vuelvas a hacer. ¿Por qué? Porque no entendemos. Lo hacíamos una vez y otra vez y otra vez. Y así Jehová, ¿verdad? Nos tuvo que decir cosa por cosa, no mates, no robes, no desees la mujer de tu prójimo. Y cosa por cosa nos lo decía. Pero grande es el Señor, porque en el 20, en el versículo 6, ese versículo es tan importante porque nos decía que si tú, dice, yo hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Hermanos, con San Juan 3:16, con Éxodo 26, podemos armar un mensaje para una persona. Cuando tú no puedas o tengas temor de hablar, que digas, no tengo facilidad de palabra, no puedo aprenderme las escrituras. Hermanos, hay que aprender a hacer anotaciones. Llévate tu libretita para podernos recordar cosas. Vamos a leer ahora el libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Dice, si guardares mis mandamientos, permanecerás en mi amor. Si guardas mis mandamientos, permanecemos en el amor de Dios. Si guardas mis mandamientos, permaneces en mi amor. Y luego, ahí era cuando Jesús estaba en la tierra, Jesús hablando, y él mismo dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjense, si siendo Jesucristo mismo dijo, yo guardo los mandamientos de mi Padre para permanecer en el amor de mi Padre. Es lo único que nos está pidiendo, permanecer en los mandamientos, guardar los mandamientos de Dios para poder permanecer en el amor de Dios. Amén. Y si tú permaneces en el amor de Dios y guardas sus mandamientos, Dios va a tener misericordia de ti y de tu familia. Amén. Porque Dios no es hombre para mentir, sabemos eso. Amén. Vamos a leer el libro de Primera de Corintios, capítulo 13. Ahí es donde nos habla sobre lo que significa el amor, ¿verdad? Cuando Pablo mandó la carta al libro de Corintios, y decía en el Primera de Corintios, capítulo 13, versículo del 1 al 7, vamos a leer. Y aquí nos dice el Señor, dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Nada más hacemos ruido, no vamos a provocar nada, no vamos a tener ¿cómo se dice? Ese Espíritu Santo para que le llegue a la gente la unción de los cantos. Hay gente que canta unos cantos tan bonitos, hermanos, y el pueblo no se mueve, no pasa nada. Algo está pasando, ¿verdad? Como dice el canto, algo está pasando ahí, y hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso muchas veces tenemos que prepararnos desde que lleguemos desde la casa, para que la persona que va a dirigir el servicio, tanto la persona que va a traer el mensaje, venga listo, hermanos, y venga preparado, y usted sepa que lo que se está transmitiendo aquí sea palabra del Señor. Amén. No que se esté levantando el hombre. El número 2 dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe,
de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Aquí, hermanos, en este del versículo 4, yo lo estaba relacionando con lo del versículo que dice ama a tu prójimo, porque dice que el amor es sufrido. Tú vas a sentir cuando un hermano esté pasando por necesidad. Amén. Tú vas a tener ese sentir de ir a orar por él. A veces dices tú, no sé por qué tengo esa necesidad de decirle a la hermana que Dios la ama, y te quedas callada y no se lo dices, pero resulta que ya después te enteras que la hermana estaba pasando por una necesidad, y te quedas con eso pensando, que dices tú, ¿por qué no fui a darle el abrazo que ella necesitaba? ¿O por qué no fui a decirle que Dios la amaba o que era importante para Dios? Eso es lo que el Señor nos pone en nuestro sentir cuando tú tienes el Espíritu Santo en ti, cuando hay el verdadero amor de Dios. Dice, es benigno, eres bueno, nunca vas a matar, nunca vas a robar. Dice, el amor no tiene envidia, nunca vas a envidiar lo que el hermano tiene. Al contrario, te gozas, como ahora que nuestra hermana trae su camioneta nueva, nuestro hermano Magaña trae su camioneta nueva. Nunca vas a decir, ¿y yo por qué no tengo una? Bueno, pues eso pregúntatelo tú allá en tu casa y ponte en oración, ¿verdad? Y autoexamínate porque tú no tienes una. Abre tu libreta de cuentas y a ver cómo está tu banco y a ver cómo está tu crédito, a ver por qué fue lo que hiciste mal. Por algo no tienes una. Pero no estás envidiando lo que otra persona tiene. ¿Por qué? Entonces significa que Dios no está en ti. Si Dios no está en ti, sabemos que Dios es amor. Si no está Dios en ti, no tienes amor. Dice, el amor no es jactancioso. Jactancioso es que te crees mucho, que te jactas, que te crees. Si tú no tienes amor, pues siempre vas a venir, ¿verdad?, queriéndote muy. Porque yo preparo el ensayo, la palabra del Señor en 30 minutos y, hombre, mi hermana ocupa una semana y quiere que esté en ayuno. No, hombre, yo no. A veces pasa gente que así hace. No, hombre, ya tengo como 4 estudios, a ver cuándo me van a poner. O no, hombre, yo canto más chido que la hermana. Pues si cantas más chido, pues pregúntale a Dios por qué no te ponen, ¿verdad? Y dice la otra, dice, no se envanece, no hace nada indebido, no robas, no hablas mal del hermano. Dice, no busca lo suyo. Siempre vas a buscar que otra persona se sienta mejor, como si tienes pareja, tu esposa, siempre vas a buscar que tu pareja se sienta mejor. Si tienes hijos, siempre vas a querer que tus hijos estén mejor. Siempre, si estás en el trabajo, procuras que tus compañeros estén bien. Aunque a veces es difícil, ¿verdad? Dice, no se irritan, no guarda rencor. Ay, jole, ahí es donde batallamos un poquito, ¿verdad?, en lo de no se irrita y no guarda rencor. Dice, no se goza de la injusticia. A veces va caminando alguien y se tropieza y nos reímos en vez de ir a preguntar, oye, ¿qué te pasó? ¿Te sientes bien? No, primero nos reímos y luego después vamos, ay, ¿cómo estás? Ya vamos a ver qué le pasó al hermano, ¿verdad? Pero primero se cayó. Ya como mi hijo me dice, mira, me cayó una espina. Y le digo, ay, estás bien sonso. Y luego le digo, ay, hijo, no te dolió. Pero primero le digo sonso y luego le digo que no le dolió. Entonces, dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermanos, y cerramos con el versículo Juan 15:10. Dice, si guardares mis mandamientos, si guardas mis mandamientos, nos dice el Señor Jesucristo, permaneces en mi amor. Hay que estar bien vistos, hermanos, de que tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Juan 15:10 nos dice el Señor, guarda mis mandamientos y vas a permanecer en mi amor. ¿Cuáles son los 2 grandes principales mandamientos? Ama a Dios sobre todas las cosas
con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el segundo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Prójimo significa amigos, enemigos, vecinos, compañeros de trabajo que te hacen enojar, los patrones que te exigen cosas que dices tú ya lo hice bien y no es cierto. Bueno, pues ahí va dentro del prójimo. No tenemos que decir nada más este porque me cae bien y este porque me habla bonito, ¿verdad? O este porque me trajo un chocolate y a este no. Y les quiero compartir un último versículo, hermanos, que el Señor me dio al final. A alguien lo necesitamos y se los quiero compartir. Ya este es fuera del tema. Está en el libro de Salmos 103, versículo 3 y 4. Dice la palabra del Señor. Dice, gracias Señor Jesús, grande eres, Padre Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. Amén. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Dios te bendiga. Gloria al Señor.